Muy buenas noches a todos. Hoy voy a aclarar la situación con respecto a la diversidad que existe entre las diferentes técnicas o tipos de quiroprácticos que existen en el mundo, ¿verdad? Eh, ya que hay un concepto donde hay muchos videos en redes sociales, ahorita que esto es un gran boom, pero es de suma importancia que ustedes entiendan la diferencia entre cada uno y si en dado caso al que ustedes pueden disponer en su comunidad, en su lugar donde viven, le conviene en base a su condición. Entonces yo lo voy a dividir en 8 diferentes categorías para que ustedes lo puedan entender y de esta manera no tengan ningún problema y sepan a qué se atienen, qué cosas sí pueden aplicar en base a su condición o enfermedad, y espero les sirva. Perfecto, la primera técnica que vamos a expresar se llama técnica diversificada quiropráctica. Esta es una de las más populares, o si no la más popular que existe especialmente en Estados Unidos y Canadá. Ellos utilizan sus manos para empujar y sentir qué área no tiene tanta, ¿verdad?, flexión o extensión, por así decirlo, y hacen empujes, depende cómo encuentran el segmento, y lo traen, ¿verdad?, adentro, y hay un audible, que eso, por ejemplo, en los videos de redes sociales, esta es una de las técnicas más utilizadas en lo que es las redes sociales. Entonces son los videos que ustedes encuentran usualmente. Por así decirlo, el 70% de las personas en Estados Unidos que visitan quiroprácticos, esta es la técnica que utilizan. Nosotros le llamamos, por así decirlo, 7 flyers o los 7 voladores, porque ellos usualmente utilizan lo que son, utilizan la cadera, izquierda, derecha, lumbar, encuentran un área rígida, torácica, media y alta, y las dos cervicales, ¿verdad? Eso es básicamente lo que utilizan para poder realizar lo que son estos empujes a los segmentos enteros que encuentran con rigidez. Ok, vamos con la número 2. Perfecto. En la número 2, esta se llama manipulación vertebral. Ok, entonces, o movilización. En algunos lugares, depende del país, le llaman movilización vertebral. Entonces, ellos utilizan más que todo, o se le puede hacer terapia manual. Okay, utilizan movilidad, y eso es bien interesante porque tienen diferentes grados de movilidad, y no solamente los quiroprácticos lo utilizan, sino también los fisioterapeutas en ciertos países, y kinesiólogos también utilizan ciertas movilidades para dar rango de movimiento a una articulación o a las vértebras. Son un poquito más agresivos en cuanto a los empujes que se hacen, ¿ok?, que la técnica anterior. La técnica anterior tiene un poquito más de sensibilidad, trabajan más en el entrenamiento de cómo presionar, depende de la edad, la contextura. Estos de manipulación vertebral tienen grados también de manipulación. Si lo tuviera que criticar, por así decirlo, en Latinoamérica realmente solo se especializan en grado 1 y pocas veces he visto grado 2. La mayoría solo se quedan en grado 1. En Europa sí tienen diferentes grados, se centran en los grados de manipulación y lo expresan, ¿verdad? Ese es el grado que yo manejo. Se puede aplicar, depende de la gravedad del problema que tengas. Ellos aplican estos empujes, ¿verdad? Pero sí, claramente la terapia manual es un poquito más agresiva al paciente al momento de aplicarla. Entonces con esta deberían de tener un poquito más de cuidado con respecto a la número 2, ¿verdad? Perfecto, vamos a la número 3. La 3 se llama técnica quiroprática Thompson. En esa técnica ellos dependen de una mesa que está diseñada con mecanismos de, por así decirlo, caída. Entonces ellos tienen, por ejemplo, esta es la mesa y tienen algo que se levanta, clac, y al momento de presionar rebota, así como un recoil, donde pega y vibra. Entonces asisten al paciente para no presionar tan agresivamente, y hacen diferentes presiones. Pueden hacer, en ciertos libros indican que depende, por ejemplo, justo de la cadera, estarían aplicando de 3
a 6 caídas para que la cadera tome ese ángulo que ellos desean. Esta técnica es bastante interesante. Es más, yo utilizo una de ellas, hay veces con ciertos pacientes, debido a la condición que tiene. Es bastante favorable para mujeres embarazadas y personas con excesivo dolor, especialmente los que disponen de una mesa Thompson, que es bastante útil, pero son un poquito caras. Eso sí quiero decirles, el precio oscila arriba de los $1,400 aproximadamente. Creo que la más barata anda por eso. Entonces, esta técnica personalmente me gusta bastante porque dedican un poquito más de tiempo al análisis, a preguntar al paciente si siente, sentís más aquí, más allá. Entonces, esa vibración que crea el impacto de presionar el segmento, por ejemplo, fuera de la cadera, aquí está abajo y se escucha clac y rebota, ¿verdad? Entonces, permite esa vibración que el segmento se mueva con mejor facilidad. Entonces, yo realmente en este caso, si encontrara un quiropráctico con especialidad Thompson, es perfecto, ¿verdad? Trabajan muy bien ellos. Ok, la cuarta podemos sacar las dos en uno. ¿Por qué motivo? Estos se llaman activadores. Existe uno manual, que lo utilizas con tu mano, y existe otro que es como un, por así decirlo, digital o mecánico. Entonces, lo que pasa es como un lapicito. Tiene una pequeña T en la parte de arriba, por así decirlo. Entonces, aquí tiene un resorte. Cuando presionas, el resorte tiene una goma y presiona la vértebra de esa manera, por así decirlo. Yo tenía uno, pero realmente no sé dónde lo dejé en los viajes que hago para hacer las terapias a las personas, y por ahí lo dejé olvidado, imagínate. El precio de ellos andan, los baratos, de $100 en adelante. Los profesionales andan en de 1,000 y algo en adelante, ¿verdad? Estos tienen configuraciones, diferentes tipos de resistencia, de niveles de 1 a 6. He visto de nivel 1 a 6, 1 a 4, depende el activador, pero son bastante útiles para personas con dolor extremo, digamos que no pueden moverse mucho, están ya en un estado bastante degenerativo. Esas vibraciones específicas, y eso es otra cosa que me encanta de ellos dedican bastante tiempo a palpar y analizar los segmentos para poder determinar el vector, o si es más superior, inferior, izquierda, derecha. Eso me encanta de ellos. El otro, que es por así digital o mecánico, es una maquinita, aparece una pistolita, la conectas a la electricidad y tiene diferentes configuraciones. Tiene uno que parece como dos conectores así, uno que parece el activador, que solo tiene un pin, de 2 pines, uno que tiene que solo básicamente es uno atado así, por así decirlo. Entonces se pega cuando rebota en los dos segmentos de las vértebras, y como les digo, son bastante útiles para tratar personas con condiciones de sensibilidad al dolor elevada, donde no se puede manipular totalmente porque el nivel degenerativo de ellos es bastante alto. Entonces, estos quiroprácticos con activador, activators le dicen, son bastante útiles y son populares también, más que todo en Estados Unidos. Ok, ahora estos se llaman quiroprácticos de distracción o flexión, o distracción en flexión. Algunos lugares no se le dicen de diferente manera. Ellos en sí entienden la parte de las estructuras óseas, entienden de cuando es una condición, por ejemplo una retrolestisis o espondiolosis. Ellos entienden estas cosas, ¿ok? Pero ellos directamente no utilizan como tanto ajustes, es como estiramientos que son asistidos por ellos y una mesa. Eso sí, la práctica de esta en cuanto a costo es bastante elevada, porque las mesas de tracción y flexión, extensión, descompresión son bastante caras. Estamos hablando de $2,600 en adelante.
Entonces, y eso es las encías. Entonces, utilizan mesas de tracción para poder hacer descompresión. Me gusta una, realmente sí la probé una vez. La mesa estaba así, entonces me acostaron encima y me ataron la cadera y mi lumbar, por así decirlo, si estos fueron los dos pies, la mesa hacía esto. Entonces mi lumbar se abría, cerraba, abría, después me iba de lado y se sentía bastante bien en esa área que conecta la cadera con las lumbares. Para personas con hernias o que no se pueden mover, parar ellos, son bastante recomendadas porque facilitan la apertura del disco, que esa es la prioridad, ¿verdad? Nosotros recomendamos estas como post-terapia. Por ejemplo, en Estados Unidos se combinan las técnicas, algunas refieren, ya hicimos los ajustes o las manipulaciones, váyanse aquí para que puedan aperturar los discos un poquito más y se vaya rehabilitando. Que la idea de todo esto es rehabilitar el disco para que pueda formarse bien y centralizar la vértebra encima. Entonces, esta de distracción, flexión, son bastante utilizadas en Estados Unidos también, pero el costo de tratamiento es un poco más elevado. Ok, la siguiente técnica es bien especializada, se llama técnica quiropráctica Atlas ortogonal. Son muy poquitos las personas que aplican, son entrenadas en este tipo de técnica. La técnica en sí es, por así decirlo, si tuviéramos que poner, tal vez hay uno por estado en los Estados Unidos. En todos Estados Unidos hay como unos 50, 55 personas, eso es todo. Si tuviéramos que poner uno, o en Honduras habría uno, tal vez si tuviera que estar aquí, por así decirlo. Ellos utilizan una máquina donde analizan las radiografías y todo para determinar el ángulo de las cervicales. Ellos manipulan las cervicales, entonces manipulan todo lo que tiene que ver con el área cervical. Entonces, por ejemplo, te ponen de lado y tienen una maquinita que le ponen precisamente cuánta presión, cuánta angulación tiene, y presiona las vértebras, depende del ángulo, y solo hace un pequeño movimiento y yo al principio cuando lo vi pensé que no era algo que funcionaba, pero las radiografías de ellos al momento de tomarlas post corrección son increíbles. Realmente es algo impresionante de ver esta técnica, pero como les digo, es súper limitada en cuanto a la cantidad de personas que la practican. Muy beneficial, ortogonal, pero no son muchas las personas que conocen esta técnica. Para personas que tienen, por ejemplo, migrañas severas, presión alta, mareo, vértigo, fibromialgia, estas técnicas ayudan bastante con esas, porque son difíciles de manipular ya de por sí, pero con esa precisión, esa delicadeza que ellos analizan y ponen una máquina para poder realizarlo, es bastante interesante. Entonces esta sería la otra técnica, y vamos a tocar dos más, la que aplico yo y una que básicamente no es que existiera, pero es lo que tenemos en Latinoamérica. Entonces esta otra técnica, por así decirlo, le puedo decir huesero o persona que truena el cuerpo. Ellos son personas que son entrenadas o practican un tipo de técnica donde agarran lo que les enseñaron y lo aplican a todos, independientemente la condición o precondición que la persona tenga. Ellos vienen, agarran la columna y empiezan a tronar todo, desde los huesos, dedos, cuello, orejas, espalda, pies. A Juan y a Pedro le hacen lo mismo, ¿verdad? Eso es básicamente lo que he visto. No recomendaría esta técnica a nadie que tenga condiciones ya preexistentes.
porque los rangos de rotación de ellos son bastante excesivos. Son bastante excesivos para poder aplicar sus manipulaciones. Y eso es otra cosa que quiero que entiendan. Estas técnicas que yo le he estado explicando, a diferencia de esta anterior que le enseñé, a la Atlas ortogonal, todas las demás no respetan los vectores ni los ángulos que el cuerpo puede aplicar para los segmentos cervicales, torácicos, lumbares o cadera. Creo que si tuviera que elegir uno más seguro fuera de este, sería la técnica Thompson. Creo que ese sería uno de los que podría elegir fuera de este. Y las técnicas de tracción, ¿verdad? Que son para poder utilizarlas como post-terapia para estimular la apertura de los discos una vez ajustado apropiadamente el segmento. Pero estos hueseros o tronadores que se dicen quiropraxia o quiropraxis, hay que tener mucho cuidado porque el entrenamiento de ellos es bastante limitado. Yo, por ejemplo, he ido a varios pensando, ¿verdad?, que ellos tenían esa capacidad o hambre de querer aprender más, porque quiero creer que todo el mundo tiene ese entusiasmo, ¿verdad?, esa pasión de aprender más y más cuando saben algo, seguir al siguiente nivel y siempre actualizarse en su área. Entonces, pero lamentablemente ellos pasan años y años y siguen haciendo lo mismo, tronando y empujando agresivamente. Pueden causar un daño neurológico. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de técnicas. Y finalmente expliquemos el método que utiliza Bay Island Chiropractic como su servidor, que es el método Gunsten. Nosotros tenemos 5 criterios para poder hacer un diagnóstico y realmente dedicamos más tiempo al análisis de la persona que realmente a poder ajustar. La parte del ajuste es bastante rápida, pero el análisis, el proceso de bateo, por así decirlo, es bastante extenso para poder determinar, porque tenemos que analizar qué segmentos están malos. Una vez esos segmentos se encuentren, qué posición tienen actualmente, y en base a esa posición saber cuál punto de contacto, si vamos a empujar más, si vamos a torcar más con la mano, o si no tiene ningún componente de torque, solamente elevación. Todo eso se toma en consideración, y una vez encontramos esto, tenemos que ver cuál de los segmentos es más importante para el paciente o para el cerebro del paciente, el sistema neurológico, de acceder a ese ajuste para que el cuerpo permita sanar apropiadamente. Entonces, un ejemplo, si usted mira muchos de los videos que hay de las técnicas diversificadas, por ejemplo, o en los videos de redes sociales, ellos casi siempre van cadera, lumbar, torácica y cervical. En el caso de nosotros es bastante diferente porque tratamos de entender, por ejemplo, si los dos sistemas se pueden mezclar o si solamente se puede uno, si la persona está muy comprometida en cuanto a su sistema parasimpatético, a descanso y reposo, o si solo se puede trabajar el otro, defensa y pelea, que es simpatético. Todo eso se toma en consideración. Por ejemplo, si la persona no tiene energía durante el día, significa que está demasiado en descanso y reposo, hay que solo trabajar un sistema, o al revés, no está durmiendo, no me duermo, no logro hasta las 3, 4 de la mañana, entonces ya ahí cambia, ¿verdad? Hay que ver el otro sistema. Entonces, Dr. Gunsten, que fue la persona que creó esto en Estados Unidos, identificó que había ciertos rangos cervicales de C5 a la base occipital y de la cadera hacia abajo al coxis y las ilias era parte de lo que es el sistema de descanso y reposo, y lo que está entre medio, básicamente C6 hasta L5, tiene que ver con el sistema de defensa y pelea. Entonces, todas estas cosas se toman en consideración para poder analizar qué es lo que necesita la persona para ajustarla. Y eso, si ustedes escuchan, aquí cambio la palabra, no digo manipulación como nosotros, porque aquí es una manipulación
para mover, para crear rango de movimiento. Nosotros queremos quitar la presión de nervio. ¿Y qué es la presión de nervio? La presión de nervio simple y sencillamente es cuando una estructura de tu cuerpo impide la conectividad del cerebro a glándulas y órganos. Pierde esa estructura. O sea, tu columna pierde la estructura debido a los estresores químicos, físicos, emocionales que pueda aplicar tu cuerpo durante tu vida, y va compensando, eso es lo que hace tu cuerpo, compensa hasta que llegue el punto donde ya no puede compensar más porque hay demasiada presión sobre el nervio y no puede comunicarse, y ahí es donde empieza la disfuncionalidad de enfermedad o condición. Entonces todo esto que te estoy explicando es lo que nosotros hacemos mediante el método Ganser para poder ayudar a tu salud.